Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 11 de mayo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es construimos fórmulas. Aprenderás la fórmula para calcular el perímetro de polígonos irregulares. El perímetro es el contorno de la figura. Vas a resolver el desafío 71, abreviamos operaciones, que se encuentra en la página 133. ¿Qué harías si te doy las medidas de los tres lados de ese triángulo y te pido que me digas cuánto mide todo el contorno o perímetro? Cuando no nos dan una medida, pero nos indican con letras, esas letras las podemos usar como si fuesen números y expresar nuestras operaciones. ¿Cómo escribirías una expresión que sirva para calcular el perímetro de ese triángulo? Es P más Q más R. ¿Crees que podamos poner aquí también L más L más L? En este triángulo no, solamente si nuestro triángulo, en lugar de ser escaleno, fuera un triángulo equilátero, porque identificamos con la misma letra los tres lados iguales del triángulo equilátero. Vamos a construir la fórmula para el perímetro del romboide. Anota en tu tabla A más B más A más B. También podríamos expresarla de otra manera, sería 2 veces A más 2 veces B. Vamos con el trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene dos lados opuestos con igual medida. Por eso hay dos lados que tienen la letra doble, W. Pero también vemos que el lado que está abajo tiene la letra M y que está arriba dice M más M. Eso quiere decir que el lado mide dos veces lo que mide el lado pequeño. Entonces una forma es sumando todos sus lados, es decir, W más M más M más M. Una letra que se repite tres veces, entonces podemos decir también 3 veces M, que es lo mismo que 3 por M, y 2 veces la letra W. Ahora vamos con el hexágono irregular. Recuerda que cuando tenemos una figura que no tiene la misma medida que todos sus lados y todos sus ángulos, los llamamos figuras irregulares. Quedaría perímetro es igual a más B más C más D más E más F. Anótalo en tu tabla. ¿Crees que hay otra manera de plantear la fórmula? No, porque es un hexágono irregular. Finalmente en tu libro tenemos un heptágono irregular. ¿Cómo quedaría la figura para calcular su perímetro? Una manera sería sumando J más K más J más N más M más N más M. Escríbelo en tu tabla. Tienen algunos lados con la misma medida, entonces podríamos simplificar nuestra expresión. Perímetro es igual a 2J más 2M más 2N más K. Me gustaría darle valor a las letras de algunos polígonos irregulares para que calculemos su perímetro. Perímetro es igual a 25 centímetros, Q es igual a 35 y R es igual a 20. Si dijimos que el perímetro era igual a P más Q más R, entonces sumamos 25 más 35 más 20 es igual a 80 centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro del romboide con las siguientes medidas. Lado es igual a 20 centímetros más lado B 35 centímetros. Y entonces sumamos 2 por 20 son 40 más 2 por 35 son 70 y si lo sumamos 40 más 70 el resultado son 110. Al final nos muestran un video donde vemos algunas figuras geométricas donde está hecho todo de figuras geométricas. El reto de hoy es el siguiente. Del ejercicio 2 del desafío 71 abreviamos operaciones que se encuentra en la página 135 de tu libro. Responde las preguntas inciso A e inciso B de acuerdo con las medidas del triángulo que hayas trazado. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es materiales aislantes o conductores. ¿Cuál utilizo para construir un recipiente térmico? Aprenderás cómo funciona un recipiente térmico para diseñar y construir uno, aprovechando las características aislantes y conductivas de los materiales. En la temporada de calor hay que mantenernos bien hidratados. Todo en tu cuerpo requiere agua para funcionar, todo el tiempo estamos perdiendo agua, por eso es importante promover el consumo del agua. Es agradable que la bebida que vayamos a tomar tenga la temperatura adecuada, ya sea fría o caliente. Un vaso o taza térmica es la mejor opción, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo es que las tazas y vasos térmicos permiten conservar las bebidas frías o calientes? Todo comenzó en 1891 y 1892, cuando el físico y químico escocés Thomas Dewar inventó el vaso de vacío para almacenar y conservar la temperatura de los gases líquidos, como por ejemplo el oxígeno líquido. Así nace el vaso Dewar.
que años más tarde fue conocido más popularmente como termo. Fue Raymond Burger quien patentó en 1903 en Alemania el primer modelo de termo. ¿Cómo podemos mantener la temperatura de nuestra bebida durante un tiempo considerable? La conductividad es la prioridad que tienen los cuerpos de transmitir o conducir el calor. Los metales como el acero, el hierro, el cobre, la plata y el oro son excelentes conductores térmicos. Existen otros llamados aislantes, térmicos o aislantes de calor, porque son los que presentan una gran resistencia ante el calor, dificultando su paso, por ejemplo la madera, el vidrio, el plástico, el cartón o el corcho. Ahora veamos un experimento, observemos dos tenedores, uno de metal y uno de plástico, en ambos tienen un cachito de mantequilla. Al tenedor de metal pudo conducir el calor más rápido, por eso se cayó la mantequilla. Ahora vamos a construir un termo, materiales, un envase de vidrio, un envase de plástico más grande que el envase de vidrio, un papel de aluminio, tijeras y cinta adhesiva. Con ayuda de un adulto, corta la parte superior de la botella y haremos otro corte en la parte media. Vamos a introducir la botella de plástico en la de vidrio y vamos a forrar con papel aluminio. Apretamos muy bien y vamos a poner otra capa. Agregamos una capa más. Ahora colocamos dentro de la botella de plástico, colocamos la parte superior de la botella, dejando fuera el cuello de botella de vidrio y pegamos muy bien con la cinta adhesiva para que pueda quedar bien sujeta. La temperatura es una bebida que está en un recipiente de este tipo. Está influida por tres fenómenos físicos. La conductividad se produce cuando se ponen en contacto dos objetos con diferentes temperaturas. La radiación es de donde el calor se transmite por ondas electromagnéticas. La convección es la transferencia de calor entre fluidos. Al haber esta doble pared se evita la conducción. El aluminio es un metal de alta conductividad térmica. También se puede utilizar como aislante en ciertas condiciones. Este fenómeno lo vemos todos los días, como cuando metemos la cuchara de la sopa y está caliente, o cuando tomamos algo caliente con los guantes de cocina para no quemarnos. Un conductor térmico es un material que conduce el calor de manera eficiente y rápida. Cuando las moléculas chocan, la energía se transfiere de las moléculas más energéticas a las menos energéticas. Algunas de sus características de este tipo de materiales son que calientan muy rápido. La mayoría de los metales son buenos conductores, mantienen sus propiedades a pesar de las altas o bajas temperaturas. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a que notes algunos ejemplos de conductores térmicos y materiales aislantes y que puedas compartirla con tu maestra o maestro, y también puedas elaborar un recipiente térmico usando material reutilizable y comprobar su utilidad. Recuerda siempre contar con el apoyo y supervisión de una persona adulta para evitar algún accidente. Seguimos con lengua materna. El tema es comparemos personajes para crear los nuestros. Identificarás las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. La intención de lo que hicimos la clase pasada fue mostrar que el contenido de las narraciones que leemos presenta una situación inicial y una situación final de los personajes y que acontecimientos que conforman la historia pueden agruparse en episodios que a su vez constan de un problema, una acción para resolverlo y un resultado. Tengan a la mano su cuaderno para tomar notas. La señora Holly, una viuda, tenía dos hijas, una trabajadora y guapa y otra fea y perezosa. A una de ellas la mandaban a traer agua al pozo. Un día se le fue la cubeta y al regresar a su casa su mamá la regañó y la mandó a recuperarla. En su desesperación cayó al pozo. Cuando estaba dentro encontró una anciana y ella le dijo que si hacía todo bien, ella la cuidaría. Y aunque vivía bien, sintió nostalgia. Tengo que subir para estar con los míos. La señora Holly la tomó de la mano y la llevó a la puerta. Al subir comenzó a llover oro. Cuando llegó a casa fue bien recibida. Su mamá intentó que su otra hija tuviera la misma suerte y la mandó al pozo. Al llegar a la casa de la señora Holly, fue hacendosa, pero al segundo día ya no quiso trabajar y al tercero ya no quiso pararse. Entonces la señora Holly la llevó arriba y esta vez llovió pez. Al llegar a casa se le quedó pegada para toda su vida. Pez es algo parecido al chapopote. La situación inicial es la siguiente. Una viuda ama a su hija que es fea y perezosa. Los acontecimientos los podemos agrupar en dos episodios. El problema es que pierde la cubeta en el pozo. La muchacha se avienta al pozo y conoce a la señora Holly. El resultado es que cuando la muchacha extraña a su familia, la ayuda a regresar. En el segundo episodio su hermana se avienta al pozo. La señora Holly la despide por ser perezosa y cuando regresa a casa queda llena de pez o brea. Para describir a los personajes podemos fijarnos en lo que dicen o hacen. Vamos a ver la descripción. Fea, perezosa, ambiciosa, egoísta. No evalúa las consecuencias de sus acciones. Es la segunda hija que se menciona en el cuento. Otra descripción. Habla para anunciar el premio o castigo recibido por las hermanas. Lo hace en verso. Es el gallito que al final de cada episodio canta para anunciar la llegada de la doncella de oro o la doncella de pez.
ambiciosa, autoritaria, poco comprensiva, ama a su hija verdadera y maltrata a su otra hija. Se trata de la viuda, que es la madre de la muchacha floja y la madrastra de la hacendosa. Trabajadora, guapa, fiel, obediente, siente miedo en algunas situaciones, pero actúa con valor, ayuda a quien lo pide y siente apego por su familia. Es la chica guapa y trabajadora que termina cubierta de oro. La señora Holly es quien tiene poderes mágicos y es la deidad de la nieve, porque cada que atiende en su cama, las plumas de su almohada y el colchón se transforman en nieve. El pan y el horno y el árbol cargado de manzanas tienen en común que implican alimentos que están casi listos para comerse. Este cuadro nos permite tener la descripción de los personajes, nos permite hacer una comparación y análisis e imaginar a los personajes. Por ejemplo, aquí podemos ver la comparación de estos dos cuentos. También podemos descubrir semejanzas como que pasan por pruebas para ver qué tan buenos son. Identificar y comparar personajes que hacen cosas similares. Se relacionan de formas parecidas a otros personajes y tienen características compartidas. Nos ayuda a imaginar a los personajes de nuestra propia historia. Seguimos con la historia. El tema es explosión demográfica y seguridad social. Aprenderás la importancia de la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. En esta sesión seguiremos con el tema del milagro mexicano, ese periodo que comprende de 1940 a 1970 en el actual México experimentó un gran crecimiento económico. Este periodo es muy complejo porque si bien hubo un gran crecimiento económico, también se vieron limitadas ciertas libertades como la libertad de expresión y manifestación. Durante la revolución las condiciones de vida para la población no eran las más favorables. Entre 1914 y 1915 tuvieron lugar los más grandes enfrentamientos armados y entre 1916 al 19 el conflicto asumió la forma de guerra de guerrillas, lo que ocasionaba inseguridad y muerte constante. Te pido que abras tu libro en la página 138. Ahí vemos una tabla que nos muestra la evolución del crecimiento poblacional en algunas ciudades de México entre 1940 y 1970. Guadalajara fue una de las ciudades que experimentó el crecimiento de población más notable. A pesar de que las cifras se ven menores que en la Ciudad de México, lo importante es reconocer que en los años del milagro mexicano su población se duplicó. Pero, ¿por qué aumentó tanto la población? Recuerda que hasta 1940 nuestro país era principalmente rural, pero esto comenzó a cambiar debido a la Segunda Guerra Mundial. Detonó un proceso muy acelerado de industrialización. Las inversiones se canalizaron fundamentalmente a las zonas urbanas, de manera que la desigualdad entre las condiciones de vida del campo y de las ciudades se acentuó todavía más. Se dieron fuertes olas migratorias del campo a la ciudad. La ciudad con mayor crecimiento poblacional también son las ciudades con mayores niveles de industrialización. Estas ciudades crecieron debido a la llegada de personas del campo, pero también como parte del proceso autónomo de crecimiento urbano. Comenzaron a florecer los asentamientos urbanos irregulares en todas las grandes ciudades. El ejemplo más importante de estos asentamientos irregulares fue la ciudad de Nezahualcóyotl. Otro factor que implica la explosión demográfica es el descenso de mortalidad y el aumento en la esperanza de vida. La esperanza de vida de los hombres era de 33 años y de las mujeres de 35 años. Para 1970 la esperanza de vida casi se había duplicado. Para los hombres era de 59 años y 63 para las mujeres. Es decir, durante estos 40 años el hombre ganó 26 años y las mujeres 28 años. La causa más importante de cómo pudo lograrse ese notable aumento de la esperanza de vida de las mexicanas y mexicanos fue la mejora de la atención de salud, a la aplicación de vacunas y el uso de antibióticos para lograr que estas enfermedades fueran cada vez menos letales. Existen otros dos factores que contribuyeron al rápido descenso de la mortalidad. El primero de ellos tiene relación con la mejora de la nutrición asociadas a una mayor disponibilidad de alimentos que hizo posible la industrialización, y el segundo factor es la explosión de la educación formal. La explosión demográfica se explica con la migración del campo a la ciudad, por la disminución de la mortalidad y por el aumento de la natalidad, que en esos años llegó a ser hasta de 7 hijos por mujer o más. El reto de hoy es el siguiente. Te invito a preguntarle a tus abuelos, tíos o a tus padres cómo recuerdan ellos esta etapa de crecimiento demográfico. Sus respuestas te sorprenderán. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.